El contenido que vamos a estar discutiendo a continuación corresponde con inflamación. Ya para este momento, lo más probable es que en cada una de sus clases se haya visto la parte correspondiente a la teoría de inflamación. Vamos a tener una vista general como introducción de esto y procederemos a la observación de las diferentes láminas microscópicas con las patologías y los eventos que son de nuestro interés en la práctica. Recordemos que la inflamación es una respuesta de los organismos vivos y multicelulares, eso es importante por distintas razones, ya veremos, que como esta respuesta ante agresiones o estímulos que pueden ser internos o externos y de diferentes naturalezas, físicas, químicas, biológicas. Físicas como las radiaciones, biológicas como microorganismos, tanto virales, bacterianos o de otra naturaleza, o químicos como sustancias que pueden ser dañinas, tóxicas a la célula. En cualquiera de estos casos, va a haber una reacción que inicialmente es muy semejante, esto viéndolo de manera superficial porque su teoría se acaba de discutir, y que posteriormente y en condiciones específicas pasa a una fase distinta donde hay una respuesta más organizada, sistemática. Este proceso de inflamación, que es fundamentalmente un mecanismo de defensa, en ocasiones puede traducirse en patologías. Un ejemplo de esto es una septicemia, que es un evento muy complejo, un shock séptico, por ejemplo, clínico, es el resultado de una respuesta inflamatoria ante la agresión causada por un microorganismo. La intención primera era eliminar el microorganismo, pero sin embargo, en este proceso puede terminar con la vida de la persona. Vamos a ver algunos de los elementos principales que están relacionados con la inflamación. Cuando hablamos de inflamación, desde el punto de vista de la patología, podemos dividirla en dos grandes eventos. Un primer tipo de inflamación que se denomina inflamación aguda. La inflamación aguda, fundamentalmente, va a estar vinculada a esa respuesta inicial y tiene una serie de cambios que son fundamentalmente semejantes. Si yo observo un tejido en el que yo tenga una inflamación aguda, y vamos a situarnos en un ejemplo, un paciente, un joven, en sus 15, 17 años de edad, con un evento clínico como una apendicitis aguda. Ustedes saben, o vamos a ir viendo, que esta es una patología muy frecuente, especialmente en niños y en personas jóvenes, que por varios mecanismos, algunos relacionados a infecciones por parásitos, obstrucción de la luz fundamentalmente del apéndice fecal, se desencadena un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio va a conllevar eventos clínicos en las características clínicas de la patología, no son en nuestro evento ahora, pero por lo general los pacientes van a presentar unas manifestaciones semiológicas que incluyen dolor en la fosa ilíaca, pero que inicialmente era un dolor que empezó en epigastrio, pasó al mesogastrio y se quedó definitivo en la fosa ilíaca, y una serie de signos clínicos que ya en su momento ustedes verán en sus diferentes asignaturas, que se acompañará que si ese paciente se le hacen unas pruebas de imágenes como una sonografía abdominal, o ese paciente se le hace una tomografía, habrán signos característicos que hablan de inflamación en ese órgano, y que si yo le hago un hemograma voy a tener una serie de manifestaciones. Eso es importante y me quiero quedar con ese paciente que llegó a la emergencia con ese cuadro clínico y yo le hago un hemograma. Reserven esa información.
Si ese paciente, el cirujano lo opera y posteriormente examinamos su apéndice alrededor, aunque aquí no podemos ver un apéndice como tal, solo el proceso de inflamación aguda, ¿cómo se identifica esta lámina? En una inflamación aguda vamos a tener los siguientes elementos. Número 1, vamos a ver que existe una congestión vascular. Esos vasos sanguíneos, este, o cualquiera de los que podemos ver aquí, tienen unas paredes delgadas y están llenos, repletos de eritrocitos, y esos eritrocitos están pegados a las paredes. Este fenómeno se conoce como congestión. Hallazgo número 1, que de lo que vamos a ver en esta lámina de inflamación, la congestión. Número 2, hay salida de líquido desde el espacio intravascular al espacio extravascular y eso se conoce como edema. El edema, que lo vamos a ver en otro contexto, pero el edema microscópicamente se va a observar como estas zonas que se ven sumamente claras en esta parte, es porque hay más agua en el contenido. Si tomamos como referente esta parte aquí o esta parte aquí, podemos ver que todo esto tiene un alto contenido de agua, es más claro. Entonces tenemos edema, congestión, podríamos encontrar hemorragia, miren, eritrocitos fuera del espacio vascular, aquí están dentro del vaso, aquí están fuera. Entonces tenemos edema, congestión vascular, hemorragia, y la característica fundamental de la inflamación aguda es la presencia de una célula. La célula característica o la célula tipo de la inflamación aguda, que es el neutrófilo. El neutrófilo. Ahora vamos a ver neutrófilos y sus características. Entonces, así podemos identificar esta lámina como inflamación aguda. En cualquier evento de clínico, la inflamación aguda se va a manifestar más o menos de la misma manera, como la presencia de neutrófilo, que es la célula fundamental, la célula tipo característica, la congestión, el edema y la hemorragia. Estas son las características fundamentales de la inflamación aguda. Es importante saber, en la inflamación aguda, cuando yo tengo el paciente, la persona, para que vinculemos esta información con lo que no es, lo es útil en la práctica. Cuando tenemos inflamación aguda, si yo tomo sangre del paciente y le hago un hemograma, vamos a encontrar que hay una elevación de los neutrófilos en la sangre del paciente, porque es la célula que hace respuesta aguda inicialmente, neutrófilo. Vamos a ver un poco más de esta célula que nos interesa para los fines Cuando yo tengo una inflamación aguda, vamos a observar, ante todo, como este es el recurso de la página que siempre utilizamos, la inflamación aguda vamos a poder observar cómo hay uno de los eventos que como microscópicamente se correspondía, que era el edema, la salida de líquido desde el espacio intravascular al espacio extravascular. Eso se traduce como edema y nosotros podemos ver aquí como en este ejemplo de un miembro superior donde ha habido un traumatismo, hay varios fenómenos. Hay hinchazón, hay un cambio del color. Si observamos aquí una persona con fototipo de una piel clara, se puede ver como este cambio de color aquí está enrojecido, está hinchado y si lo pudiéramos tocar está caliente. Y además, estos son signos característicos de inflamación. Miren cuando comparamos el miembro superior que no está afectado con el que está afectado. Enrojecido, hinchado, aumentado de tamaño. Obviamente en la inflamación también habrá un asunto que en clínica, en semiológico le dice la triada de Virchow, que va a incluir la pérdida de funcionalidad.
Entonces, vamos a ver el neutrófilo, que es la célula característica de la inflamación. Aquí tenemos un frotis de sangre y ese frotis de sangre nos muestra eritrocitos, algunas plaquetas, pero esta célula es el neutrófilo. El neutrófilo esquemáticamente es un glóbulo blanco de la familia de los blancos que se conocen como polimorfos nucleares y neutrófilos porque sus gránulos no adquieren una tinción específica y vamos a poder observar un núcleo que tiene más o menos 3 lóbulos, pueden ser 4, pueden ser hasta 5 lóbulos, pero en promedio vamos a encontrar 3 lóbulos, es decir, 3 pequeños partes de su núcleo conectados, como se ven aquí, por un hilo de cromatina. Este es un típico neutrófilo. Patológicamente podrían aparecer neutrófilos que no tengan la segmentación de este núcleo. Eso se conocen como bandas. No son de nuestro, no vamos a profundizar mucho aquí, pero es importante saber que inclusive usted puede en un hemograma les reporten bandas. Esto es importante porque nos habla de lo siguiente. Si usted hace un hemograma a un paciente y les reporta que hay neutrófilos que están aumentados como este, pero les reporta neutrófilos en banda. Un neutrófilo en banda es que este núcleo no está así en segmentado, sino que el núcleo está como un guineo, como una conectado. Esto habla de procesos agudos como la sepsis, donde la médula ósea no tiene tiempo de que se maduren los neutrófilos y se liberan tempranamente. Sin embargo, volviendo a nuestro tema, esta imagen nos muestra un neutrófilo que la inflamación aguda va a ser la célula que va a estar elevada. ¿Cómo vinculamos esto? Si yo tengo un paciente con un proceso inflamatorio agudo, una apendicitis, por ejemplo, o cualquier otra, una sepsis, una infección aguda de tipo bacteriano, y le tomo un hemograma, yo espero que la célula que esté elevada sea el neutrófilo, que es la célula característica de la inflamación aguda. Bien, si continuamos viendo alguno en este recurso que vamos a utilizar, eso es más o menos el mismo esquema de la inflamación aguda que les decía. Vamos a ver. Igualmente, cuando tenemos una inflamación microscópicamente, lo que vimos tienen una serie de explicaciones fisiopatológicas que están vinculadas con varios fenómenos. Hay un fenómeno llamado vasodilatación. Los capilares se hacen anchos. Esto va a permitir que haya un aumento de líquido en esa zona. Y esa vasodilatación va a dar el siguiente resultado. Lo primero es que vamos a tener la salida de agua del espacio intravascular al extravascular. En el endotelio va a aparecer que aumentarán el tamaño, el espacio que hay entre una célula endotelial y otra. Bien, este fenómeno va a preceder a esta animación que podemos ver acá, donde hay una serie de pasos para que ocurra. Al lugar donde está el proceso inflamatorio, habrá un primer paso que se llama migración. ¿Qué es la migración? Que a ese lugar donde está ocurriendo el fenómeno, el apéndice secal del ejemplo que pusimos, habrá una migración de los neutrófilos. Esa migración no ocurre al azar. Ocurre porque hay una serie de liberación de sustancias como las interleuquinas que van a atraer quimiotácticamente al neutrófilo a esa zona. Evento número 1. Evento número 2. El 2 es una vez los neutrófilos han migrado a la zona en cuestión, a esta zona en cuestión que estuvimos viendo, entonces hay
migraron, hace un proceso que se llama rodamiento, adhesión. Rodamiento es que pasan por el endotelio, adhesión, se pegan. Luego, estos neutrófilos van a rodar, pegar, rodarse, adherirse, hacer un proceso que se llama diápesis. La salida van a ser atraídos quimiotácticamente por las sustancias que deben ser fagocitadas. El neutrófilo fagocita las sustancias extrañas, bacterias, células, y mueren estas células. Fagocita, porque tienen un efecto de macrófagos, los neutrófilos, y este es un fenómeno sumamente importante en la fisiopatología de la inflamación aguda. Como ya vimos a la lámina anterior, en la inflamación aguda, nosotros podemos ver que la célula que localmente va a estar aumentada es el neutrófilo, y donde está esta flecha podemos ver un proceso de neutrófilo haciendo una migración. Aquí, los neutrófilos atraídos, rodando, rolling, pegado al endotelio, hacen una salida, quimiodiápesis, aquí, diápesis, quimiotaxis, y obviamente, aunque no lo podemos ver, van a fagocitar el asunto en cuestión. Inflamación aguda. Desde el punto de vista patológico, esa inflamación va a continuar al siguiente paso, que es la inflamación crónica. Esta lámina representa la inflamación crónica. En la inflamación crónica vamos a tener las siguientes características. Yo voy a observar que, número uno, hay una serie de cambios en todos los componentes característicos de la inflamación. Primero, va a desaparecer el edema, va a desaparecer la congestión y va a cambiarse las células. Bien, aquí estamos viendo un corte microscópico de un proceso de una inflamación crónica cualquiera, no es específico. Aquí tenemos que desaparecieron el edema, y los vasos congestivos. En su lugar, hay fibrosis fundamentalmente. Pero lo más característico de la inflamación crónica es la población de células que vamos a observar aquí. En esta lámina podemos ver que la célula característica de la inflamación crónica es esta pregunta siempre la voy a hacer, así que es importante que le presten atención. Es el macrófago o el histocito. Sin embargo, hay varias células que pueden estar en la inflamación, pero dentro de todas estas, que son las células plasmáticas, los linfocitos y los macrófagos. Pero linfocitos pueden ser de diferentes naturaleza, TB, linfocitos, histocitos y plasmáticas. Pero la célula característica es el histocito. Este está marcando aquí, por ejemplo. Vamos a marcar unos cuantos. Vamos a marcarle, por ejemplo, este o este. Hay muchos. Este. Son macrófagos, histocitos. También vamos a poder encontrar otras células que, repito, van a estar presentes, pero la célula representativa de la inflamación crónica es el histocito o macrófago, histocito, aunque pueden acompañarlo las plasmáticas y los linfocitos. Pero si cuando hay que responder como cuál es la célula característica de la inflamación crónica, es el histocito. Aquí marcando linfocitos, son muchos, solo algunos para ver, linfocitos. Y si marcamos otra, por aquí, por ejemplo, tenemos una plasmática.
una plasmática por aquí, otra por aquí, hay más. Bien, estas células todas son células que son o están presentes en la inflamación crónica, en la inflamación crónica, histocito, característica. En la aguda, linfocito. Linfocito aguda, histocito crónica. Ojo, cuando yo hago un hemograma en el contexto clínico, para que esta patología, pero esté relacionado a lo que nosotros o ustedes van a ver en su día a día como médicos. Si yo hago un hemograma, nunca, nunca, nunca voy a encontrar histocitos en el hemograma. Entonces usted preguntará, supongo que debe estar preguntando, me dejará en la pregunta, en las preguntas del contenido. Profesor, y entonces, ¿cómo yo puedo en el contexto clínico saber que el paciente tiene una inflamación crónica? ¿Están los histocitos presentes en la sangre? Respuesta, no, nunca lo están. ¿Por qué? Los histocitos son propios del tejido. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que ese paciente tiene una infección crónica? ¿Tengo algún indicador? ¿Puedo tener algún medidor en su sangre? Sí. Esta, en términos generales, es un precursor que se llama monocito. En los procesos inflamatorios crónicos, yo puedo encontrar en la sangre del paciente la presencia de monocitos, que son precursores. Sin embargo, nunca vamos a encontrar histocitos en la sangre en condiciones normales. Nunca lo vamos a encontrar. En condiciones normales y en la mayoría de las patologías, porque los histocitos son propios del tejido. Sin embargo, un aumento de los monocitos en la sangre puede indicarnos que hay un proceso inflamatorio crónico por ahí frecuente. Bien, entonces, esas partes son importantes que las tengamos en cuenta. Inflamación crónica. Algunos ejemplos de la inflamación crónica, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy típico de una inflamación crónica, de una inflamación. Vamos a estar viendo algunos, ¿sí? Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos una inflamación crónica, en un proceso inflamatorio crónico, por ejemplo, un paciente con una enfermedad infecciosa de carácter crónico como la tuberculosis, nosotros vamos a encontrar que el fin, la solución, y recuerden que al principio de este material les decía que la finalidad del sistema inmune era eliminar la agresión, eso que estaba agrediendo. Y si para eso tiene que eliminar al huésped, desafortunadamente va a pasar. Entonces, el fin de la inflamación crónica se conoce como, o termina en un fenómeno llamado granuloma. Tenemos un paciente con una inflamación crónica y esa inflamación va a terminar de alguna manera. En el caso de la inflamación aguda, antes de llegar aquí, se llama absceso. En la crónica vamos a encontrar un granuloma y vamos a tener 3 tipos de granulomas posibles. Bien, un primer granuloma, que es el que estamos viendo acá, que se llama granuloma de tipo blando. El granuloma blando, muy típico de encontrarlo en la tuberculosis como patología, vamos a ver que se caracteriza por lo siguiente. Es un granuloma blando en el que hay un centro de tipo de necrosis gaseosa. Luego tenemos células gigantes multinucleadas como estas, tipo Langhans, y una envoltura o un bordeado de células de tipo histocitos, muchos histocitos, linfocitos y un centro necrótico.
Ese es un granuloma blando típico de la tuberculosis. Un granuloma duro típico de la sarcoidosis y de la lepra. En este caso, ese granuloma duro está constituido por granulomas con células gigantes multinucleadas bordeados de tejido reticular sin necrosis. Sin necrosis. El granuloma duro típico de patologías como la lepra y la sarcoidosis. Y un granuloma llamado granuloma tipo cuerpo extraño que aparece en personas que han tenido un cuerpo extraño, por ejemplo, un hilo de sutura, una puntita de un lápiz o cualquier cuerpo extraño que no pueda ser procesado, va a tener esto. Aquí vamos a ver que hay células gigantes multinucleadas. Aquí tenemos el cuerpo extraño, que es esto marrón, que es el hilo, es un hilo de sutura, un lugar en una sutura. Células gigantes multinucleadas, el cuerpo extraño, fibrosis, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas. Eso es un granuloma tipo cuerpo extraño. Bien, vamos a dividir este contenido y continuamos con un segundo material.